Bien, hermanos, pues buenas noches a todos. Permítanme compartirles pantalla. Ah, díganme si ya pueden ver una presentación aquí. Está muy, está muy feo el fondo, hermanos, pero pueden ver un letrero que dice Escolé Muses y un No, 2 chiquito. sí, hermano. Muy bien, hermanos. Pues esta es la segunda, en realidad es el segundo curso de esta serie. Yo, no, al principio cuando el hermano Fer mandó la lista, yo pensé que era un solo curso, pero es como una serie de cursos del mismo tipo. Esta sería la segunda parte, hermanos. Vamos a adentrarnos un poquito a lo que es el currículum, el plan de estudios, y todo está enfocado en la educación en casa. De hecho, el formato de este curso es... eh, a mí en lo personal, yo no, les voy a ser muy sincero, hermanos, pero yo no logro conectar tanto con las hermanas que están exponiendo, pero yo creo que las hermanas aquí presentes nos van a poder ayudar mucho porque ciertamente hablan de su cotidianidad en la educación en casa, de sus propios problemas que han tenido, cómo lo han resuelto, y está muy ameno en ese sentido el formato. No obstante, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo, hermanos, porque me costó un poco a mí. Vamos a empezar con un pensamiento introductorio, hermanos. Yo les traje aquí dos frases. Una de ellas se hace presente en el curso, precisamente, y la otra, pues es una frase que a mí me evocó la clase que toman en el curso, ¿no? Entonces, para comenzar, hermanos, quiero presentarles estas dos frases. Quiero empezar con la primera. La voy a leer. Es una frase de Plutarco, dice lo siguiente: la mente no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender. Plutarco él viene a ser un escritor del periodo romano, me parece. Tiene algunas obras importantes, una de ellas es histórica y se llama Vidas Paralelas, habla acerca de personajes de la Roma antigua y de la Grecia antigua. Y esta frase la busqué en internet para ver de dónde sale y parece que la fuente no es muy exacta, hermanos, y ahorita no recuerdo, perdónenme por eso, pero vamos a concentrarnos fuera de contexto, hermanos, en esta frase y ver qué es lo que nos dice, qué podemos interpretar de ella, qué podemos tomar, qué podemos incluso rebatir y qué podríamos complementar, hermanos. Entonces la voy a leer nuevamente y espero algunas participaciones, hermanos, que me digan qué podrían ustedes extraer de este pensamiento. Lo voy a leer nuevamente. Dice Plutarco: la mente no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender. Dicho de otra forma, también vi que la frase puede tener una acepción diferente y es: la mente no es un vaso para llenar, sino un fuego para encender. Cualquiera de las dos variantes es aceptable, hermanos. Entonces me gustaría primero empezar con esa frase. ¿Qué comentarios podrían darme, hermanos? ¿Ustedes qué opinan de esta analogía que Plutarco está haciendo entre la mente como no siendo un vaso, sino más bien una llama, un fuego? ¿Quién gusta participar, hermanos? Adelante, hermano Jair. Hola hermanos, buenas noches. ¿Sí me escucho bien? Sí, hermano, te oyes muy bien. Sí, gracias. Pues a mí me recuerda mucho el ejemplo que mencionan en la primera sesión sobre un fragmento de una novela de Charles Dickens que lee. Y pues ella al final, bueno, el punto del fragmento que leyó es que en la clase a esta niña que su papá trabaja con caballos y el profesor le pide, ¿no? Que ella dé una definición de lo que es un caballo. Entonces, pues ella no sabe cómo definir eso y se burlan de ella y entonces le pide a un niño más que dé la definición de lo que es un caballo y el niño da una definición muy cuadrada, ¿no? De lo que es un caballo. Entonces, pues en la sesión daba ese punto, ¿no? De que, o sea, lo relaciono mucho con esto porque no, o sea, la mente no es un lugar para llenarnos de definiciones, sino
Pues no sé, siento que tiene mucho que ver con el hecho de que la tecnología que uno tiene, ¿no? Para su pedagogía, que no somos solamente como robots que nos, nos tienen o podemos ser como recipientes de pura información, sino que vamos más allá de solo eso, ¿no? Que somos criaturas, hombres creados a imagen de Dios y es la lámpara, o sea, no sé, la definición que estás dando aquí, ¿no? De que es una lámpara, ¿no? Y también pienso en el proverbio, ¿no? De que sus mandamientos son lámpara para nuestro camino, ¿no? Y Cristo dijo que los ojos son la lámpara del cuerpo, o sea, creo que la lámpara aquí representando al cerebro es como, pues algo muy valioso, ¿no? Como no solamente es un aparato para mecánicos, o sea, va más allá de eso, está evocando a nuestra antropología y para lo que estamos aquí, ¿no? Y el conocimiento para que lo usamos. Bueno, no sé si me di a entender, perdón. Sí, hermano, muy claro. Me gustó lo que dijiste, o sea, el vaso es un recipiente y pues un recipiente tiene fin, ¿no? O sea, se termina en donde acaban los contornos del recipiente, pero una lámpara, una luz, una llama son imágenes más vivas, más ricas, e incluso la palabra misma las usa, ¿no? Entonces creo que hay mayor, mayor profundidad cuando se toma como una lámpara. Adelante, hermana Rebeca Pérez. ¿Estás ahí, hermana? Adelante, hermana. Si gustas, deja la manita levantada. Le voy a dar participación. Hermana Lucera, ¿nos podrías compartir? Sí, hermano, gracias. Bueno, pues a mí lo que se me vino a la mente con esto fue que pues un vaso de lleno, digo, de vacío lo tienes que llenar, ¿no? Pero siendo criaturas hechas a la imagen de Dios, no estamos vacíos como tal, o sea, no hay que llenarnos, sino hay que encender eso que el Señor ya puso en nosotros, ¿no? Hay que inspirarlo, hay que llevarlo a Él para poder encender eso que el Señor ya nos dio, pues que tenemos por ser sus criaturas. Entonces eso es lo que se me vino a la mente, hermano. Muy cierto, hermana. También, o sea, es una buena ilustración el ver cómo el fuego tal cual se produce a partir de algo que ya tenemos. O sea, por ejemplo, un tronco seco arde, pero arde de sí mismo, ¿no? Entonces el ser humano pues se enciende, pero se enciende de lo que Dios ya le puso a él. No necesita algo adicional para poder, como en el caso del vaso, pues llenarse, ¿no? O sea, no está vacío como tal. Muy buena aportación, hermana. Adelante, hermana Claudia. Gracias. No sé si, bueno, es un poco parecido a lo que ya dijeron, pero es lo que se me vino a la mente, así como la ilustración, pues precisamente del vaso. Pienso igual como lo que dijo el hermano Jair. El vaso, o sea, lo llenas y se empieza, o sea, si le sigues echando agua, se empieza a derramar. Entonces, no es algo que permanece. Yo o sea, se me vino a la mente como que, pues toda esa agua que se está derramando se está desperdiciando, no se queda ahí. Igual, ¿no? Tienes un descuido y tiras el vaso y pues ya se perdió todo lo que tenía. Entonces, pues es como algo vacío, ¿no? O sea, llenar la mente nada más de conocimiento, conocimiento, y son cosas que no permanecen ahí, sino que pues se nos pueden olvidar o pues nada más son cosas que aprendes en un instante y después ya, o sea, es un conocimiento desperdiciado o vacío. Pero en cambio el fuego, o sea, pues se mantiene, si le sigues tú echando leña,
se sigue manteniendo encendido y hasta puede incluso crecer. Y si le sigues echando y echando y lo sigues cuidando, o sea, sigue ardiendo, pues. Entonces, pues sí, es que tenemos como que, mm, ay, no sé, es que estoy medio nerviosa porque casi nunca participo, pero pues fue lo que se me vino a la mente, pues, o sea, si fuera un vaso es algo que se llena y hasta ahí llegó y ya lo demás, pues es puro desperdicio. Y con el fuego, pues lo puedes seguir alimentando y va a seguir permaneciendo. Eso es lo que yo pensaba. Sí, hermanas, súper buen aporte, complementa muy bien lo que ya dijeron los demás y toca un punto que no se había dicho hasta el momento, que es precisamente cómo el vaso se derrama y el excedente se pierde, ¿no? O sea, el vaso tiene un término y la mente no es para llenarse en ese sentido, o sea, la mente no es para verter información en ella que después, cuando ingresas más información, la información anterior se sale, ¿no? O sea, se va ahí derramando y derramando, sino que más bien pues es como una flama a la cual buscando su preservación pues puede no solo mantenerse, sino incluso crecer, ¿no? Y hacerse hasta un gran incendio, tal vez. Adelante, hermana Miriam. Hola, buenas noches. Bueno, a mí como que me remontó a mis épocas de estudiante. Me hizo así como recordar de pronto cuando teníamos algunos profes que daban una clase y te llenaban de conceptos, ¿no? Así como que esta es la clase, definición número uno, apréndanse, definición siguiente, apréndansela. Y ya, así como que a veces algunas materias o algunas clases eran llenarte de definiciones y ya con eso como que habían llenado, ¿no? Como el espacio de la clase pues de alguna manera como que te habían pasado toda la información que había que, pues machetearse, por así decir. Sin embargo, bueno, yo recuerdo en la universidad tuve la fortuna, no con todos, pero de tener algunos profesores que ellos decían, yo definiciones no se las doy para que se las aprendan, si no las usan, las pongan en Creo que se cortó un piensen poco. qué van a hacer con eso, o sea, de qué les sirve saber qué significa esto. Entonces, como que me parece como justamente esta frase, la mente no es un vaso para llenar, que así pasaba a veces con algunos profes que daban un montón de definiciones y había que llenarlo y ya cumplían con su función, ¿no? Y sin embargo, esos otros que tuve en la universidad, contados, pero muy buenos, pues de alguna manera como que te ponían a pensar, bueno, ¿y esto de qué me sirve? Y siento que era como, trataban justamente de encender para aprender algo que, pues echar a correr la rata ahora sí ver qué, para qué nos servía, como poner en práctica el uso de esas definiciones que nos habían dado y más bien entender para qué sirva. Entonces creo que más en educación es difícil que se nos olvidara, simplemente machetearse y rellenarnos, este, ¿no? Entonces, me hizo como pensar. Muchas gracias, hermana. Sí, precisamente creo que ese último punto y el anterior que mencionó Claudia me conducen a a la segunda frase que traigo para ustedes, hermanos. Cuando yo estaba leyendo la frase de Plutarco, yo sentía que algo estaba incompleto, ¿no? Yo decía, es que, o sea, un fuego lo enciendes, pero igualmente se puede apagar, ¿no? Entonces, yo recordaba que había otra frase que en algún momento leí en la cual hablaba no tanto del encender el fuego, sino en el de preservarlo, ¿no? Entonces la busqué y resultó que pues es una frase bastante adecuada justamente para lo que estamos viendo y lo que vamos a ver próximamente. Se las voy a leer. Esta frase es de Gustav Mahler
es el que está ahí a la derecha. Él fue un compositor del periodo posromántico, me parece, o sea, un periodo que siguió al romanticismo. Es un músico y él tiene esta frase, también desconozco su procedencia, hermanos, pero sé que al parecer es auténtica, ¿no? Y dice de la siguiente, dice de la siguiente forma. Dice la tradición, y esto es muy importante, ¿no? La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. Esta frase, cuando yo la leí, les voy a dar primero un comentario mío, hermanos, y ahorita si gustan participar para brincar de inmediato a lo que sigue, hermanos. Yo cuando vi esta frase por primera vez me hizo recordar esa, pues yo tenía una imagen, ¿no? De, por ejemplo, las iglesias que están venerando a los santos, iglesias como la Iglesia Católica Romana, que en un sentido están venerando cenizas, o sea, están venerando personas que vivieron una vida, si bien consagrada a Dios, pues no era el propósito de que su vida fuera recordada por nosotros por medio de veneración o de adoración, ¿no? Más bien, la idea que se tenía en la iglesia temprana de, pues, de recordar las obras de los santos y su piedad, era precisamente mirar a Cristo y mirar la obra de Dios por medio de esto, pero no tanto al adorar sus cenizas de forma literal, más bien al preservar ese fuego que los llevó a tener vidas encendidas para el Señor. Entonces la frase me evocó esa imagen, hermanos, pero yo creo que, pues hablando en el contexto de la educación, en lo que estamos viendo, se aplica para muchos ámbitos. Ahorita con el comentario que hizo la hermana Miriam, por ejemplo, las universidades actuales, ustedes díganme cuántas veces no están más bien adorando las cenizas, pero no preservando el fuego. O sea, ¿cuántas veces no nos están dando datos acerca de, sí, quizás nos mencionan quién fue Platón, quién fue Aristóteles, quién fue incluso Tomás de Aquino, pero no es más que una veneración pues de cenizas. En realidad no están preservando el fuego que los hizo ser personas y ser educadores y ser filósofos y ser teólogos que llegaron pues a desarrollar un concepto tan alto de la educación porque tenían fines más trascendentales. ¿No? Entonces, y lo podemos ver en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos macheteando, como dice la hermana Miriam, por ejemplo, es un tipo de quedarnos con las cenizas, es un tipo de querer como tener solamente el dato para cumplir, tener la información para llenar una lista, pero tal cual no estamos preservando esa acción de querer aprender o de querer tener o pues un conocimiento integral, ¿no? Y poder crecer como seres humanos. Entonces, hermanos, brevemente, si hay alguna participación, alguna, no sé, o sea, algún comentario que tengan de esta otra frase, creo que evoca bastantes imágenes también. Me gustaría que levanten su mano, hermanos, y si no, pues pasamos de inmediato a la siguiente sección. Adelante, hermano Jair. Bueno, pues no podría como ahondar mucho aquí, pero no, o sea, lo que dices es verdad, ¿no? O sea, no hay, en las universidades, pues no hay nada de eso. Y ahorita, o sea, estoy estudiando la literatura latinoamericana y ellos no tenían pelos en la lengua, ¿no? O sea, literalmente lo decían así en sus escritos, repudiamos el pasado, o sea, Borges y todos ellos decían en el siglo XIX, ¿no? O sea, la literatura latinoamericana se tiene que dar a conocer por ser novedosa, pero tenemos que repudiar, literalmente así con esas palabras dicen, tenemos que dejar atrás, repudiar el pasado que nos ha heredado Europa, ¿no? Y entonces los poetas ingleses, europeos decían lo mismo, ¿no? De hecho, recuerdo que hay un poema, no me acuerdo de quién, pero en el poema habla de un jardín hermoso, pero en el jardín hay algo que lo contamina. Y la imagen que dan es una iglesia, o sea, la iglesia es lo que está dentro del jardín y que lo está contaminando. Entonces ellos dicen, no, o sea, tenemos que repudiar todas esas ideas. Y pues básicamente pues es lo que está conectando todo lo que tú dices, ¿no? O sea, no lo hacen de manera sutil, o sea, lo hacen sin pelos en la lengua y lo hacen así, así lo dicen, ¿no? Entonces, pues nada más era lo que quería comentar. Es muy cierto, hermano. O sea, de hecho,
ese aborrecimiento hacia lo antiguo, hacia lo tradicional. Yo creo que lo vemos en el día a día, o sea, queremos como sociedad olvidarnos de lo que construyó en realidad, pues, el modelo que ha traído progreso de algún modo y civilización a la humanidad, pero al mismo tiempo, pues, nos creamos modelos nuevos, ¿no? O sea, cosas que se construyen sobre la nada, sobre la arena, y pretendemos que estos han de sustituir lo anterior que se buscaba hacer con esta, pues, con esta profundidad, ¿no? De querer hacer las cosas cimentadas en la realidad de que Dios, de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, de que Dios es verdadero, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, pues, si no hay otra participación para esta frase, esto nos conecta directamente con lo que vamos a ver a continuación. Ah, adelante, hermana Mitch. Gracias, hermanos. Bueno, me gustaría decir que trasladándolo un poco a lo actual, como decía ahorita una hermana de la universidad, es porque también los objetivos de enseñanza actualmente no están diseñados como para que los hombres tengamos, o bueno, los estudiantes, ¿no? En general tengamos este razonamiento crítico y podamos tener toda eh, esas bases como para argumentar, ¿no? Realmente, si nos podemos analizar lo que están enseñando actualmente en las escuelas desde la primaria hasta las universidades, vamos a ver que es un adoctrinamiento del hombre para que siga las bases sociales, que es contradictorio, ¿no? Porque regularmente dicen que la educación o la enseñanza es lo que te trae libertad, pero ciertamente está adoctrinando al hombre para todas las ideologías que se están viendo. Entonces es como rescatar este pensamiento crítico de justo de la escuela clásica, ¿no? Lo que nos enseña si nos vamos a las épocas en donde este, estaban los filósofos, argumentaban y tenían como que toda esta, como decía el hermano Yair, sin pelos en la lengua y las críticas, pero constructivas, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi participación, hermanos. Muchas gracias. Excelente punto, hermana. Sí, justamente, o sea, parte de que la educación actual sea progresista, o sea, es ahora sí que es un manifiesto en contra de todo lo anterior y como mencionas, o sea, también nos despoja de ese pensamiento crítico, de esa dialéctica, de esa lógica, de esa retórica y nos da al contrario, pues una doctrina que tenemos que bebernos sí o sí, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros pretendemos aquí, hermanos, en estos cursos es precisamente voltear a mirar al pasado y aprender de ellos. De hecho, justamente parte de lo que estamos viendo aquí, pues es recuperar una pedagogía, perdón, se me trabó la lengua, pedagogía clásica en el hogar. O sea, aquí estamos mirando a lo clásico y alguien dijo por ahí una frase que suena muy trivial, pero es bastante profunda, que lo clásico es clásico porque no pasa de moda, o sea, es atemporal. Lo moderno deja de ser moderno en cuanto surge una nueva tendencia de vanguardia, ¿no? Pero lo clásico precisamente pues es lo que estamos tratando de recuperar. Entonces, hablando acerca de la pedagogía clásica en el hogar educador, nos vamos a hacer dos preguntas esenciales, hermanos, y a raíz de estas vamos a iniciar nuestras preguntas de discusión. También veo que el tiempo está un poquito desfasado ya, pero vamos a tratar de cubrir al menos lo más importante, hermanos. La primera pregunta que estamos viendo acerca de la pedagogía clásica en el homeschool, en el hogar educador, es ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos haciéndolo? ¿No? O sea, ¿cuál es el propósito final de pues retomar una pedagogía clásica? Y lo que nos dicen las conferencistas es que es porque necesitamos aprender a amar aquello que debemos amar y odiar aquello que debemos odiar. Amar por un lado y odiar por el otro es en un sentido discriminar, o sea, es saber elegir, es saber seleccionar, es saber tomar lo mejor y desechar lo peor o lo menos conveniente, ¿no? Pero obviamente, pues para poder amar lo que debemos amar y odiar lo que debemos odiar, debemos conocer y debemos saber cuál es la diferencia entre conocer, y esto es algo que mencionaba el hermano Yair hace un momento, o sea, conocer y conocer algo acerca de. Es la distinción entre tener información y tener una formación. Entonces, esto solamente puede suceder si asumimos una
antropología correcta. O sea, si nosotros entendemos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto puede conocer y no solamente conocer cosas y conocer datos acerca de la realidad, sino que en verdad puede apropiarse de ese conocimiento y poder formarse por medio de ese conocimiento. Algo muy interesante de la edad moderna, bueno, de la actualidad, es que a nosotros no nos enseñan a moldarnos a nuestra realidad, sino que nos enseñan a que nuestra realidad se amolde a nosotros. O sea, para la edad actual, el individuo, el yo, el ego, es la criatura más importante del universo y toda la realidad tiene que girar en torno a él y por lo tanto no hay esta búsqueda de querer ver qué es amable, o sea, qué podemos amar, ver qué es aborrecible y qué debemos odiar, sino que más bien todo se trata y todo se centra en uno mismo, ¿no? O sea, en que las cosas tal vez son hostiles, pero nosotros debemos de adecuarlas, debemos de impulsar leyes para que esas cosas no se den y todo gira en torno a uno y uno no es el que se conforma a la realidad. Perdón si lo revolví un poquito con eso, pero creo que podemos pasar a las preguntas de discusión de esta primera lección. Básicamente estamos hablando de la pedagogía en el hogar y cómo vamos a empezar a aplicarla. La primera pregunta de discusión ya la tomamos porque habla acerca de la frase que vimos en un inicio. La mente no es un recipiente que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Si alguien, hermanos, quiere participar solamente para responder cómo, entendiendo esta realidad, cambiamos nuestras ideas sobre cuál es nuestro rol al educar en casa, hermanos, pueden levantar la mano y si no podemos pasar a la siguiente pregunta, que es un tema que hemos tocado muy poquito, mientras que la anterior pues ya la discutimos ampliamente, hermanos. Entonces, si alguien quiere aportar alguna idea nueva sobre cómo cambia esto nuestras ideas del papel que jugamos como educadores en casa, por favor levante la mano, hermanos, y le doy participación. Adelante, hermanos, Aida y Paco. Gracias. Creo que enfatizar el rol de los hábitos y del modelar las virtudes para nuestros estudiantes, mucho tiene que ver con más que con que sepan datos, que adquieran esos virtudes. Incluso leía por ahí un poquito en las definiciones clásicas o filosóficas de virtud, las virtudes terminan siendo hábitos, pues terminan siendo ciertos hábitos y esos hábitos están rankeados y es de ahí donde tenemos las virtudes. Entonces, al final es crear en nuestros alumnos, nuestros hijos, esa disposición de su alma hacia algo. Y eso pues no es información, eso es un trabajo pues directamente en su alma, en su ser, en sus afectos. Sería todo. Muy cierto, hermano. La importancia del hábito, yo creo que es algo que puede salir a relucir con pues precisamente con esta idea de que, o sea, si estamos formando, pues ese formar requiere cierto grado de disciplina, cierto grado de repetición y pues obviamente al entender que estamos formando un alma viviente, un alma viva, un fuego que es encendido, eso cambia nuestra idea en cuál es nuestro rol al desempeñarlo en nuestro hogar. Voy a pasar a la siguiente pregunta, hermanos. Esto toca el tema que mencionó el hermano Yair acerca del caballo. En esta, como él, justamente lo que él dijo, eso ocurre en la lección, ¿no? O sea, se habla acerca de esta anécdota en la cual, pues, una niña que tiene esta experiencia directa con los animales, con los caballos, tiene un conocimiento más bien formativo acerca de estas bestias, pero pues otro chico, otra niña, otro alumno, tiene un conocimiento más bien informativo, o sea, tiene datos acerca del animal, del caballo. Y aquí nos dice, hay dos tipos diferentes de conocimiento. Uno es saber y otro es saber sobre caballos, ¿no? O sea, uno conoce el animal y el otro sabe datos acerca de él. Y la pregunta es muy sencilla, dice, ¿qué tipo de conocimiento
pretendes transmitir a tus hijos con más frecuencia? Es importante que dice con más frecuencia porque de hecho ambos conocimientos son, pues son necesarios, son importantes, pero tal vez la idea de la pregunta más bien viene del lado de, ¿será que más, en la mayoría de las veces estamos dando conocimiento informativo acerca de las cosas y del mundo o también estamos dando conocimiento formativo? Y la participación es, o sea, ¿qué tipo de conocimiento estamos dando con más frecuencia, hermanos? Ustedes como sobre todo los que son papás y que tienen esta experiencia más directa, hermanos, ¿qué podrían comentar en este aspecto? ¿Qué tipo de estos dos conocimientos pretenden transmitir a sus hijos con mayor frecuencia? O si gustan, la podemos plantear de otra forma. O sea, eh, los dos conocimientos son necesarios, pero más bien lo vamos a cambiar. Vamos a decir, ¿cómo podemos? El conocimiento informativo es el que más fácil se puede transmitir porque basta con, pues, incluso decirle que se aprenda una plana de definiciones, ¿no? A los niños. Pero más bien la idea podría ser, ¿cómo podemos transmitir con mayor frecuencia más conocimiento formativo y no solamente conocimiento informativo? ¿Qué ideas se les ocurren, hermanos? O sea, ¿cómo podríamos lograrlo de una mejor manera? ¿Cómo podríamos ser más eficaces en la transmisión de conocimiento formativo, conocimiento más experiencial, más incorporado, como menciona también la lección? ¿Qué ideas tienen, hermanos? Hermana Lucero, si participa, sí, hermana, adelante. Y si gusta, luego el hermano Fer. Y hermanos Said y Paco, no sé si dejaron levantada la mano o quieren volver a participar, pero si la quieren volver a participar, sería después del hermano Fer. Adelante, hermana Lucero. Gracias, hermano. Pues aquí me recuerda totalmente la parte de la pedagogía del aprendizaje encarnado, como pues sí, yo aquí en la casa, lo que tú decías, el tipo de conocimiento más fácil de llevar con todos, pues es el dar información, a aplicar algunas cosas, pero utilizando ese tipo de aprendizaje encarnado, poder llevarlos a tener experiencia con el aprendizaje, poder vivirlo de otra manera, pues sería como una manera, utilizando sus cinco sentidos, apropiándolo de una manera diferente a través de demostraciones, no sé, experimentos, alguno de los, como decían, rompecabezas matemáticos, estos que decían, pues sí, es lo que sería mi aportación, hermano, gracias. Bien, hermana, pues sí, son algunas ideas, algunas formas. Adelante, hermano Fer. Sí, hermano, digo, ahorita que cambiaste la pregunta, ah, es que es precisamente la pregunta que he estado tratando de responderme a mí mismo, ¿no? Estas lecciones han venido a corregir algunos aspectos de nuestra propia forma de dar o de educar a nuestros hijos aquí en casa. Y una de las cosas de manera muy práctica que surgieron a raíz de entender todo esto, eh, tiene que ver con el hecho de cómo estábamos o cómo estaba mi esposa en algún momento ya enseñando matemáticas a nuestros hijos y pude percibir qué es lo que nos estaba ocurriendo. Estábamos dándoles información simplemente, ¿no? Es decir, estaban aprendiendo sus fórmulas, estaban aprendiendo ciertas reglas, ciertas leyes, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, de hecho, eso me abrió los ojos porque le decía a mi esposa, hasta hace unas semanas yo decía haber sido bueno en matemáticas o ser bueno en matemáticas, ¿no? Porque en mi estudio era de los que siempre obtenían notas altas en esa materia, ¿no?
pero hoy en día entiendo que nunca aprendí matemáticas. Realmente aprendí y obtuve mucha información de las matemáticas, pero no llegué a conocer las matemáticas como tal, ¿no? Y tratando de responder a la pregunta, es una de las cosas que hemos optado por hacer es, pues, comenzar por nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos ahora en ese proceso. Te preguntaba antes de comenzar la grabación por libros de historia, novelas históricas, porque creo que una de las formas en las que podremos transmitir ese conocimiento formativo más que informativo es comenzar por formarnos a nosotros mismos en esas áreas en las que nos estamos descubriendo deficientes, ¿no? ¿Cómo puede mi esposa transmitir esa formación y esa pasión por las matemáticas a nuestros hijos? Pues apasionándose ella primero y a través de algunos libros que estamos consiguiendo para que ella pueda ver más allá de las fórmulas, ¿no? Lo mismo con la historia, ¿cómo podemos transmitir ese conocimiento formativo? Pues apasionándonos, sumergiéndonos nosotros mismos en la esencia de la historia misma, ¿no? Y viendo la historia más que como meros fechas y datos y nombres, ¿no? Sino como parte de nuestras raíces, nuestras bases, nuestra propia herencia, ¿no? Entonces, sumergiéndonos en medio de todo ello, creo yo que es una de las formas, ¿no? Y si alguno de ustedes va a aportar más respuestas, me encantaría, porque es lo que he estado meditando y meditando y meditando. Y hasta ahora es lo único que he podido más o menos aterrizar como para poder corregir ese aspecto en casa. Excelente, hermano. Creo que nuestra hermana Ida tiene también más ideas. Hermana, adelante. Buenas noches, hermanos. Pues es una pregunta muy difícil, creo que para nosotros que hemos sido formados en la mayoría, en su mayoría, con una formación en mero conocimiento de datos, y tenemos tantas deficiencias como lo decía el hermano Fer. A mí me llamó mucho la atención que una de las expositoras comentaba que había sido para ella como un abrir su mente, un shock, el hecho de que alguna vez escuchó que los niños no solamente aprenden sobre todo en casa, en nuestro contexto, en el tiempo de clase. O sea, aunque tenemos que ser ordenados, tener una liturgia en nuestra casa, una rutina clara para ellos, eso también forma. Los niños no solamente y los estudiantes no solamente están expuestos al conocimiento en la hora de clase, en la hora de escuela, desde que se levantan y desde que nos levantamos hasta que descansamos, nuestra mente está recibiendo información y más nuestros hijos que están siendo formados están recibiendo información y experimentándola, viviéndola. Entonces, yo creo que tomando este concepto de escolé, aparte de lo que ya han comentado más específicamente sobre materias, creo que el hecho de parar, detenernos en ciertas detalles a lo mejor del día que son significativos y a lo mejor cambiar nuestra rutina o el acelere o la manera en la que llevamos el día con tal de disfrutar un descubrimiento que surgió espontáneamente es importante. Y lo digo porque a mí me pasa mucho de que yo quiero, digo, hemos estado tratando de desmoldear esta parte de no ser de los que checan eh, el checklist, ¿no? Ya terminé esto y esto y esto. A mí me pasa mucho que, ¿sabes qué? No es necesario, o sea, los niños están descubriendo algo, oye, pues vamos a platicar sobre ese tema y el insecto tiene 6 patas y el otro tiene 8 y por qué, y observarlo, detenerse, contemplarlo, o sea, aunque no sea el momento de, digámoslo así. Entonces, creo que bueno, practicar más o estar más conscientes de que el aprendizaje no se da solo, o sea, el aprendizaje es continuo y todo puede ser algo que enriquezca la mente, el corazón del estudiante. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, hermana.
Sí, yo creo que esto nos puede trasladar y responder la siguiente pregunta. Cuando nosotros estábamos tal vez debatiéndonos entre, no sé, tuvimos quizás la primera vez que nos debatimos entre mandar a los hijos a la escuela contra educarlos en casa, pues fue un punto de quiebre, ¿no? Después entre educarlos en casa, pero ¿cómo, no? ¿De forma clásica o de qué forma? Es otro punto de quiebre. Pero tal vez algo que nunca nos preguntamos fue cuando sacamos a los niños del ámbito escolarizado y ya no tienen profesores físicos y tal vez el currículum va a ser distinto porque lo vamos a tener que elegir, ¿cuál será el texto, el libro de texto principal de su educación? Pues tal vez la respuesta que no sabíamos es que nosotros somos ese texto principal que los niños van a estar leyendo, incluso, como dice la hermana Ida, fuera del horario de clases, ¿no? Entonces yo creo que, como dice el hermano Fer, parte de esta transmisión de conocimiento formativo radica también en nuestra propia búsqueda por el conocimiento. Y esto nos lleva a la siguiente lección, hermanos, porque aquí nos habla acerca de cómo hacemos que los niños aprendan a amar lo que es bello. Y gran parte de estos puntos convergen en una realidad que es nuestro propio viaje de autoeducación. O sea, nosotros mismos tenemos que ser estos estudiantes perpetuos que están en búsqueda no solamente de la verdad, sino también de la bondad y de la belleza, y pues que no estamos ociosos con nuestro tiempo libre en el sentido actual de la palabra ocioso, ¿no? O sea, sí, porque también hablamos del ocio, pero en el sentido anterior. Entonces, hermanos, pasando a esta lección, y discúlpenme que ya estamos casi sobre la hora, les comento, la última lección trata acerca del currículum, pero básicamente todo lo que, o la gran mayoría de temas son el PGMAPT que ya vimos en otras lecciones. Entonces, quisiera enfocarme en este, hermanos, y llegar a las preguntas de discusión. Eh, Aquí estamos viendo justamente estas áreas que acaban de abrir nuestros hermanos Fer, nuestra hermana Aida, y es cómo modela el aprendizaje permanente con sus hijos, o sea, ese aprendizaje que nosotros llevamos. Ya nos comentó el hermano Fer que está buscando, por ejemplo, esta literatura para él mismo, pues retomarla, etcétera, pero podríamos identificar otras formas en las que nosotros somos estos modelos de aprendizaje para nuestros hijos. Alguna estrategia, hermanos, alguna manera? Yo veo que, por ejemplo, una recomendación que hacían en las ponencias era, pues, que cuando hagamos un trabajo, cuando investiguemos algo, lo hagamos enfrente de ellos, o sea, que no nos ocultemos ahí en la oscuridad de nuestro estudio, ¿no? Sino que sea visible para ellos que somos unos buscadores apasionados de la verdad y del conocimiento, y que esto nos atrae, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos nosotros encontrar y qué otros ejemplos podríamos tener acerca de ser estos modelos de aprendizaje permanentes en nuestros hijos? ¿Y cuáles podrían ser nuevas formas de enseñarlos a amar lo que es hermoso? Quiero meter estas dos preguntas en una sola, hermano. ¿Cómo nosotros modelamos un aprendizaje continuo en el cual estamos buscando amar lo que es hermoso, y esto de forma que a ellos los inspire también, hermanos? ¿Quién gusta participar en esta pregunta? Adelante, hermano Fer. Pues una de varias formas que quizá algunos van a comentar eh, es una que incluso daban en las lecciones y que trajo alivio a mi corazón, porque dije, ah, no soy el único que lucha con eso. Es decir, el hablar en la mesa con tus hijos, con tu esposa, de lo que estás estudiando, aunque a veces no te pongan atención o parezca que no te están haciendo caso o no les interesa en lo absoluto, ¿no? Que fue cuando me identifiqué, ¿no? Dije, ah, entonces no soy el único el que le pasa, ¿no? Pero que es algo importante, ¿no? O sea, que ellos te vean contento, apasionado por aquello que estás estudiando, aunque en su momento parezca que no les importa en lo más mínimo. Sin embargo, estás ahí impactando sus corazones. Están ellos viendo a su maestro, en este caso, a papá, ¿no? O sea, hablando de aquello que le está apasionando, ¿no? O sea, a mí me pasa, ya sea en lo que medito en las mañanas, en mi devocional, ¿qué dice aquí? Es que me apareció algo ahí. No, era una
un mensajito que me apareció y no entendí de qué era. Ah, me pasa, o sea, en las mañanas, después de que yo tengo mi tiempo de devoción, a la hora del desayuno, a veces estoy emocionado por lo que veo en las escrituras, ¿no? Estoy en Apocalipsis ahorita y contento de ver muchas cosas, promesas, encontrando detalles que no había visto anteriormente y ahí estoy hablándoles de todo lo que estoy aprendiendo, contemplando. Lo mismo me pasa después de estudiar estas lecciones. A veces también ahí estoy compartiendo en la mesa con mi esposa y los niños escuchando de datos, detalles importantes, ¿no? Y creo que esa es una de las formas, hermano, que yo podría mencionar de forma práctica, ¿no? Excelente, hermano. Sí, recuperar el tiempo de la mesa, ¿no? O sea, abrirnos, platicar. Yo creo que a veces, al menos a mí me pasa, o me pasaba antes, que creemos que nuestras ideas pues son muy personales y uno tiene ese miedo de abrir, ¿no? Y que te digan, oye, pues, ¿en qué estás meditando, no? Digo, no cosas ilícitas, ¿verdad? Pero a veces simplemente expresar como, oye, esto me asombró, ¿no? O sea, uno se puede sentir un poquito raro porque no está acostumbrado, pero es una práctica que debemos retomar sabiendo que es ejemplar y que es algo deseable, ¿no? Y que el asombro no es solamente para los niños. No sé si alguien más, hermanos, tenga o recuerde alguna forma, alguna estrategia en la que han buscado hacer esto, o si gustan comentar la pregunta 3 para poder pasar rápidamente a lo último y ya cerrar, hermanos. No sé, adelante, hermana Mitch. Gracias, hermanos. Yo creo que es muy alentador lo que han dicho, hermanos, porque, por ejemplo, la pedagogía es una disciplina que es muy joven, es muy nueva, y esas estrategias que nos ha dado son muy nuevas, o sea, no existió siempre, no existió desde que se fundó el mundo. Realmente era esa cercanía con los padres o con los tutores o con los mentores que brindaba la formación continua a los jóvenes, a los niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, veo cómo el Señor es sabio al justo educar a los hijos en un hogar, ¿no? La escuela, como nosotros la conocemos, es algo moderno, no existía, ¿no? Era una situación más formal en donde no se necesitaban estrategias súper guau para que el niño tuviera un aprendizaje formativo, sino era en ese día a día en el que se podía conocer con los padres, con los amigos, de pronto salir a caminar, que justo si también lo pensamos un poquito más, es lo que la tecnología nos ha robado un poco, ¿no? A veces nos metemos tanto en los celulares o cuestiones del trabajo que justo ese disfrute, esa energía, ese potencial lo hemos redireccionado a otras cosas que es esa compañía. Y yo creo que es muy alentador porque son las pequeñas acciones, no tal vez tan trascendentes que digamos, es que se necesita justo una estrategia de aprendizaje para que me sorprendió mucho un niño de la iglesia, tiene 5 años, su mamá estaba un poco afanada porque él aprendiera a leer, tuviera una formación, y de pronto Dios puso un interés en el niño, empezó a leer creo que libros de dinosaurios, y con 5 años se le despertó como esa cosquillita de leer, ¿no? Entonces a veces ni siquiera es un esfuerzo de nosotros mismos, ¿no? De, ay, ¿cómo le enseñas? ¿Cómo le dices? Sino que es como ese impulso que ellos mismos encuentran por su misma naturaleza curiosa que los despierta a aprender. Entonces, pues gracias a Dios, hermanos, por todo el esfuerzo que están haciendo con sus pequeños y pues creo que es en el día a día donde encuentras ese aprendizaje permanente y formativo. Gracias, hermanos. Gran aportación, hermana. Sí, creo que también no debemos olvidar, pues, echar mano de la vida eterna, ¿no? O sea, en ese caso, pues fue una disposición que Dios puso en el corazón del niño y nadie lo vería venir y punto, ¿no? También puede suceder de esa manera. Hermanos, ya estamos concluyendo en realidad, solo para decirles, esta es la tercera lección de esta sección, es el plan de estudios. Yo retomé nada más dos frases, hermanos, que creo que engloban muy bien todo lo que se menciona aquí y no es algo ajeno a nosotros, ya lo hemos estado repitiendo, ¿no? Y lo primero es la humildad
y dice, toda educación consiste en el arrepentimiento por aquello que aún no conozco. Eso aplica muy bien a las aportaciones que los hermanos ya dieron, o sea, esta búsqueda de nuestro propio arrepentimiento educativo, ¿no? De querer pues reconstruir, restaurar aquello que estaba descuidado. Y algo que se ha mencionado también, o sea, estamos buscando precisamente estamos buscando en los antiguos porque debemos abrazar la idea de que no sabemos todo lo que necesitamos saber, o sea, reconocer nuestra falta de sabiduría y mirar hacia atrás y mirar hacia aquellos que nos precedieron y pues tratar de subirnos sobre los hombros de estos gigantes, ¿no? El plan de estudios y pedagogía de la educación clásica lo vienen a resumir al final en el PGMAPT, que es algo que ya vimos por varias lecciones, hermanos, entonces no quisiera ahondar mucho en eso, pero quiero nada más terminar con alguna de estas preguntas, hermanos. Yo un minuto, 2 minutos y ya para concluir y no dejar ningún cabo suelto. Eh, Aquí tenemos varias preguntas muy importantes, hermanos. Yo quisiera hacerlo de manera voluntaria. ¿Alguno de ustedes, hermanos, tome una de estas preguntas? Vamos a tener, no sé, 2 participaciones. ¿Alguna pregunta de estas que habla acerca ya del currículum, del plan de estudios, que ustedes hayan logrado interactuar con ella y que tengan algo que aportarnos, hermano? Hermanos, son 6 preguntas diferentes. Se habla acerca del fin que tenemos para nuestros hijos, qué tipo de adulto queremos formar, de qué formas, cómo podemos cambiar lo que ya estamos haciendo y qué cosas mantenemos iguales, y qué efecto pues tenemos en nuestra planificación del plan al retomar el PGMAPT y cómo podemos establecer conexiones en la educación de nuestros hijos para no enseñar pues las materias así de forma aislada, ¿no? O sea, hermanos, si alguna de estas preguntas le ha brillado, y quiere compartirla con ustedes, con nosotros, hermanos, es libre. Podemos tener 2 participaciones o una si se presta, hermanos. Adelante, hermanos. Creo que la levantaron casi al mismo tiempo, entonces lo voy a decir por orden. Hermanos Said y Paco, y concluimos con el hermano, que el hermano Fer termina y yo concluyo. Ah, ok. No tomo mucho tiempo. Yo creo que, quizás por ser la primera pregunta y también por ser, algo que se nos hizo muy, muy peculiar, por ejemplo, en el plan de estudios como lo tiene, la escuela el Ambrose, y es justamente poner los objetivos en cuanto a el desarrollo de virtudes y también algunas otras lecciones en las que justamente se habla, ¿no? De antes de empezar a construir todo esto del currículum, el plan, los libros, visualizar pues el objetivo, la clase de ser, de persona que queremos que sean nuestros hijos, estar meditando con eso, tenerlo en mente, estarle dando vueltas para entonces que eso nos ayude a dejar dentro lo que realmente es indispensable. Y digo, ahí entran un montón de cosas que no vendría al caso quizás ahorita tocar, pero como que viene a ser el ancla y el punto más importante y medular, que es el que nos va a ayudar a darnos cuenta que un montón de cosas que quizás estamos pensando a lo mejor ni son indispensables o las podemos como meter como complementarias, pero dentro de una línea más crítica e importante de lo que estamos pensando para la formación de nuestros hijos, y sobre la marcha también los milestones o los puntos así de los logros que se va teniendo a lo largo de todo eso, también ir haciendo en términos similares para que nos permita ir recalculando si esto sí se necesita o no, igual en el corto plazo o más cercano. O sea, eso es algo que se me hizo a mí bastante, digo, no respondí la pregunta como tal, pero justamente meditar en esa pregunta es la que termina, este,
diseñando finalmente lo que nosotros decíamos, ¿dónde está el currículum en español? Y llega uno a la conclusión de que tampoco es que haya así como una rigidez de este es el currículum que descendió y así que se abrieron las nubes y una tabla dorada y etcétera, sino que realmente más bien pues es tu hijo y es tu familia y es tu contexto y hasta cierto punto también va a terminar siendo algo personalizado. Perdón, listo. Perfecto, hermano. Adelante, hermano Fer. Y hermano, pues a lo mejor podemos, digo, puedo abordar la última parte, ya el hermano aborda el fin, en un sentido la importancia de ver que, pues sí, tenemos que pensar en el desarrollo de nuestros hijos, pero algo interesante de forma práctica que a mí me ayudó en esta lección fue el tema de establecer conexiones entre las diferentes enseñanzas, asignaturas, ¿no? Y la recomendación que hacían, simplemente no quería dejar de mencionarla, que es precisamente lo que estamos aplicando ahora, ¿no? El poder como que poner una especie de vínculo a través de la historia, por periodos, en tu plan de estudios con tus hijos, ¿no? La recomendación de planear el año escolar o el semestre escolar, lo que pretendes, el objetivo que pretendes cumplir con ellos y tratar de poner como que un tema central para que te ayude a tener coherencia en lo que vas a ir enseñándoles a lo largo de esos meses a tus hijos. Es algo que me pareció bien esclarecedor, importante, ¿no? Y en nuestro caso, pues estábamos comenzando a estudiar la historia antigua con nuestros hijos. Entonces, a raíz de eso, pues comencé a organizarme con mi esposa para que todo lo podamos hacer a la luz o a través de esa unidad, ¿no? De enfocar a nuestros hijos en ese periodo de la historia y por medio de él trabajar en el arte, algo de la música y centralizar de esta forma las cosas y posteriormente pasar a otra época histórica el próximo año e ir avanzando así, ¿no? O sea, este año tratar de sumergirlos lo más posible, no solamente en esos momentos históricos, pero en la literatura que nos lleva a esa etapa, ¿no? Que una vez más, por eso te preguntaba por las novelas históricas de la época antigua, hermano, ¿no? Entonces, buscar esos materiales que nos puedan ayudar a enriquecer, ¿no? Y que podamos durante todo este año escolar, junto con nuestros hijos, eh, aprender a amar esa época, ¿no? Y de esa manera darle un orden a lo que vamos a estar estudiando durante todo este año, ¿no? Digo, es algo práctico y es una forma en la que aprendimos o he aprendido a establecer esas conexiones, ¿no? Muchas gracias, hermano. Es una gran idea. Yo creo que todos podemos tomar un poquito de las dos participaciones, hermanos. Pues por un lado vemos cómo este tipo de educación es teleológica, tiene el objetivo o debe tener el objetivo claro desde el inicio y es un objetivo que va más allá de que mi hijo sea un gran administrador de empresas o un gran abogado, ¿no? O sea, va directamente a la formación de una persona, de un alma humana, hecha imagen y semejanza de Dios, que debe crecer en esa semejanza al Señor, ¿no? Y pues el hermano Fer nos da una muy buena aportación de cómo conectar todas las cosas para no enseñar aisladamente las materias, ¿no? O sea, una forma práctica es esa, justamente, pues por ejemplo, él toma la historia y de ahí se va, lo toma como ancla y de ahí recorre todas las demás disciplinas. Pues hermanos, de mi parte ya no tengo nada más que compartir. Aquí concluimos este segundo curso, hermanos, de esta serie. Se vieron diversos temas, abordamos temáticas nuevas, temáticas que ya habíamos visto, pero creo que cada vez logramos mirar más aristas de este programa, hermanos, y les agradezco a todos por su buena participación. Creo que hubo aportaciones de todo tipo y todas ellas valiosas, hermanos. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, hermano Fer, y para si gustas que concluyamos. Muchas gracias, hermano José. Pues vamos a orar, hermanos, si les parece bien, para concluir este tiempo y y pues continuar esta semana con
las próximas lecciones de este mismo curso número 2 de esta serie de las musas de Escolé, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te queremos agradecer, Señor. Agradecer por la ayuda que nos estás proporcionando, Padre, por el conocimiento que nos estás dando, Señor. Reconocemos la gran responsabilidad que esto conlleva, Señor, y para ser honestos, a veces nos llena de temor, pues como está escrito en tu palabra, Señor, a aquel que mucho le das, también le has de pedir en la misma medida, Señor, y eso nos hace a nosotros doblemente responsables, Señor, pues nos estás concediendo tanto, Padre, y pedimos de tu gracia, Señor, puesto que nos confesamos débiles, limitados en muchos aspectos y en muchos sentidos, Señor. Y oramos suplicándote que seas tú ayudándonos a continuar y a perseverar, Padre, en esta preciosa carrera, Señor, en este propósito de seguir cultivando, Señor, preparando, alimentando ese fuego, Señor, en los corazones de nuestros hijos. Enséñanos, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo la forma en la que debemos hacerlo, Padre, y que a su vez, Señor, podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para bendecir a otros amados hermanos, Señor, que se encuentran también buscando, Señor, entender cómo pueden ellos, Señor, instruir a sus hijos en casa, Padre. Danos de tu gracia, Señor, abre las puertas que te plazca abrir, Señor. Aquí estamos, Señor. Estamos dispuestos, Padre, a poder seguir perseverando siempre que tú seas quien nos conceda esa gracia y nos ayude, Señor, en todo momento. Te damos gracias por este tiempo, Señor, por las meditaciones, las reflexiones, las aportaciones que se han podido presentar, Señor, en esta plática. Pedimos que nos guardes y nos concedas una buena noche a todos y a cada uno de nosotros, Padre. Que bendigas nuestra semana, Señor, y nos ayudes también a seguir cumpliendo con nuestro deber, con nuestras labores, Señor, en nuestros diferentes ámbitos y contextos, Señor. Por amor a Cristo, Padre. Amén y amén.